Este, Compañeros jóvenes, muy buen día tengan todos ustedes. Nuevamente tenemos la oportunidad de estar reunidos aquí en este nuevo video. Ahora este video corresponde al curso de estadística con el tema de la media geométrica, pero para datos agrupados. Entonces, yo trato, ¿verdad?, de explicar de la mejor manera estas clases, ¿sí? Sin embargo, yo sé y entiendo de que pues siempre se presentan dudas, siempre hay alguna situación que se presenta en la cual ustedes no pueden comprender. En el video pasado, en la clase anterior, pues también me viene la necesidad de mandar un video, ¿verdad? De cómo utilizar la calculadora. Entonces, no tengan pena. Si ustedes tienen dificultad en el uso de la calculadora, también pueden escribir. Yo les puedo mostrar y les puedo decir cómo utilizarla, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la clase. Voy a quitar la cámara y voy a colocar la presentación. Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos al curso de estadística. Como ya les había mencionado, vamos a centrarnos en el tema de la media geométrica para datos agrupados. El tema está en la página 78, 79 y 80. En estas páginas nos vamos a guiar nosotros para poder explicar este tema tan bonito, ¿verdad? Todos los temas son entendibles. Considero de que pues los temas han estado sencillos. Lo único que pues sí es necesario que ustedes pongan atención al video y a la explicación, ¿verdad? Yo trato de hacerlo más explícito y pues también es muy importante de que pues en los videos anteriores ustedes hayan puesto mucha atención también, porque pues todo viene relacionado, ¿verdad? Entonces recordemos de que la práctica hace al maestro y pues si ustedes no practican con los ejercicios o con los problemas que yo les coloco, pues va a ser difícil, ¿verdad?, que comprendamos bien. Entonces es muy importante esto, que no nos copiemos y pues las recomendaciones que les he dado siempre. Entonces vamos a iniciar con la media geométrica para datos agrupados. Dice, si consideramos los elementos x sub 1, x sub 2, x sub 3, sabemos bien de que las x representan el valor de los datos, ¿sí? Hasta x sub n, ¿verdad? Que se presentan con frecuencias respectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada dato, cada valor de dato tiene su frecuencia, ¿verdad? Esto ya lo sabemos nosotros. Su frecuencia respectiva F1, F2, F3, Fn, ¿verdad? Sabemos bien de que cuando nos referimos a Fn y Xn es porque no sabemos hasta qué frecuencia va a llegar, ¿verdad? Por eso es de que lo colocan así en el libro. En donde F1 más F2 más F3 más Fn representa n. ¿Qué es n? Sabemos bien de que n es es la sumatoria de las frecuencias, ¿verdad? O sea, la frecuencia total. La ecuación radical de la media geométrica se expresa de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver la ecuación radical, que es la misma que está en el libro. Podemos ver nosotros de que la media geométrica va a ser igual a la raíz n de x sub 1 por x sub... Bueno, aquí sería x sub 1. Si se dan cuenta ustedes, en esta parte tenemos x sub 1, x sub 1, x sub 1. O sea, vamos a colocar x sub 1 f veces. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un dato, en este caso x sub 1, por ejemplo, un dato que tenga de valor 10, es un ejemplo, ¿ya? Y dice que lo voy a colocar f veces. Recordemos de que a cada dato le corresponde una f, una frecuencia, ¿va? Entonces, supongamos de que este dato 10 tiene una frecuencia de 5. Entonces, yo voy a colocar este dato 10 multiplicándose 5 veces. ¿Qué quiere decir esto? Simplificado esto, tenemos de que lo que tenemos que hacer es este dato x sub 1, lo vamos a elevar a su frecuencia, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo un 10 como dato, entonces lo voy a elevar a la frecuencia que tenga la par. En el caso que yo les di, en el ejemplo que les di, fue 5, ¿no? Si pongámosle el dato 2 es un 15 y la frecuencia es 3, entonces va a ser 15 elevado a la 3. Y así sucesivamente es lo que tenemos que colocar a simplificar la fórmula queda de la siguiente manera. La media geométrica es igual a la raíz n de x sub 1 elevado a la f1.
X sub 2 elevado a la F2. ¿Qué quiere decir eso? El dato 1 elevado a la frecuencia 1. El dato 2 elevado a su frecuencia 2 y así sucesivamente, ¿sí? Va a depender de la cantidad de datos que tengamos. Entonces, donde G dice que es la medida geométrica, N es la sumatoria de frecuencias, eso ya lo sabemos, o sea, el número total de frecuencias. Las X son las marcas de clase de datos agrupados, o sea, los valores de los datos, y las F son las frecuencias correspondientes a las clases, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo comprendan para que sepan cómo aplicarlo. Continuamos. Tenemos que la ecuación anterior se utiliza para determinar la media geométrica para datos agrupados y también se denomina como media geométrica ponderada. ¿Qué quiere decir esto? Esta media geométrica para datos agrupados es, también se le conoce como media geométrica ponderada, ¿sí? O sea que aquí estamos aprendiendo también lo que es la media geométrica ponderada. Bueno, tomar en cuenta las mismas consideraciones anteriores, tenemos que la ecuación logarítmica de la media geométrica es, ahora vamos a conocer la ecuación logarítmica. Tenemos aquí la ecuación logarítmica, miren. Tenemos log de G, o sea, log de la media geométrica va a ser igual a 1 partido n por el logaritmo de ¿qué? De los datos. Miren, si se pueden dar cuenta ustedes aquí, tenemos por el logaritmo de x sub 1 elevado a la f1, x sub 2 elevado a la f2, x sub 3 elevado a la f3, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver cómo queda esto al final, ¿ya? Entonces, aquí lo que se hace es como, se podría decir que se distribuye el logaritmo para cada uno de los que están aquí adentro, ¿verdad? Entonces, veamos. El logaritmo de la media geométrica es igual a 1 partido n por, y tenemos f sub 1 por el logaritmo de x sub 1, más f sub 2 por el logaritmo de x sub 2, más f sub 3 por el logaritmo de x sub 3. Ya vamos a comprender bien esto como se aplica en algún ejemplo, ¿verdad? Simplificada nuestra formulita de logarítmica de la media geométrica ponderada o media geométrica para datos agrupados queda de la siguiente manera. La media geométrica va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia por el logaritmo de x. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de cada frecuencia por el logaritmo de cada uno de los datos que corresponden a esa frecuencia, dividido n, ¿verdad? Que n ya sabemos que es la sumatoria total de las frecuencias que tenemos, ¿sí? Recordemos de que aquí siempre hay algo muy importante. Aquí tenemos log de g, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos que despejar g. Cuando tengamos el dato que nos dé aquí, ¿ya? Nosotros tenemos que despejar g y este log pasa al otro lado como antilogaritmo. Entonces, al dato que nos dé de este resultado, ¿ya? Le vamos a sacar el antilogaritmo para obtener la media geométrica. Entonces, ya vamos a ver esto en un ejemplo. La ecuación anterior solo es válida si todos los elementos son positivos, dice. Pues de otra forma no se satisface la operación logarítmica. También se hace notar que el logaritmo de la media geométrica de una serie de elementos positivos, oigan bien, el logaritmo de la media geométrica de una serie de elementos positivos es la media aritmética de los logaritmos de dichos elementos. ¿Sí? Vamos a comprender eso de una mejor manera. Tenemos el ejemplo, vamos a iniciar ahora ya con el ejemplo, así necesito que en esta parte sí pongan más atención, porque lo anterior que les expliqué, o sea, lo teórico que les acabo de explicar, hay que aplicarlo en un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es importante que aquí sí pongan atención para que ustedes vean cómo se dan las cosas. Veamos el ejemplo aquí, dice, la siguiente tabla de distribución de frecuencias registra la duración en número de afeitadas de 40 navajas de las diferentes marcas más importantes del mundo y que fueron sometidas a esta prueba de control de calidad bajo condiciones normales de uso, perdón. Con la información anterior, que tenemos que hacer, inciso A, encontrar la media geométrica aplicando la ecuación radical. Inciso B, determinar la media geométrica aplicando la ecuación logarítmica. E inciso C, comprueba que la media geométrica es menor o igual que la media aritmética. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí este ejemplo o este ejercicio nos induce a también encontrar la media aritmética. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos, miren, casi siempre lo que nos van a dar en un ejemplo o en un ejercicio va a ser esto, ¿verdad? Los intervalos de clase, ¿ya? Y la frecuencia de clase, ¿sí? Eso es lo que nos van a dar. Lo demás nosotros lo tenemos que obtener. Vamos a continuar. Bueno, solución, dice. Ahora vamos a ver de primero la solución del inciso A. Para aplicar la ecuación radical de la media geométrica es necesario construir la siguiente tabla de distribución de apoyo, dice. Entonces veamos aquí, ¿qué es lo que nos pide, además de los intervalos de clase y la frecuencia de clase? Nos pide la marca de clase y x elevado a la f. Recordemos de que para la ecuación radical, dentro de la ecuación radical va x a la f, ¿verdad? X sub 1 a la f1, x sub 2 a la f2. Eso es lo que vamos a sacar aquí. Miren, es bien sencillo. Bueno, pero ahora ustedes se preguntarán, bueno, profe, yo no me recuerdo cómo sacar la marca de clase. Entonces, la marca de clase es sencillo. Tenemos los intervalos de clase y venimos y agarramos 1 más 3 me da 4. 4 dividido 2 me da 2. Lo mismo aquí, 4 más 6, 10, dividido 2, 5.
7 más 9 me da 16, dividido 2, 8. Y así sucesivamente tenemos que ir sacando la marca de clase. De esa forma sacamos la marca de clase. La marca de clase es igual a la sumatoria de los intervalos, ¿sí? La sumatoria de un intervalo, ¿ya? Dividido 2. Esa es la marca de clase. Así vamos a obtener nosotros la marca de clase. La frecuencia nos la da el problema. Y ahora veamos x elevado a la f. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a obtener x elevado a la f? Tenemos x, que sabemos que es 2, elevado a su frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de 2? Es 1. Entonces sería 2 elevado a la 1, me da 2. Luego con el siguiente, 5 elevado a la 5, me da 3.125. 8 elevado a la 9, me da 134.217.728. 11 elevado a la 13, así sucesivamente vamos a obtener los datos de aquí. Miren, ya vamos a tener x elevado a la f. Ahora, ¿qué prosigue? Entonces, veamos cómo vamos a meter esa información en nuestra fórmula. Al sustituir los datos anteriores en la correspondiente ecuación, tenemos media geométrica es igual a la raíz n de x1 elevado a la f1, ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Ya nos dio, era elevar 2 a la 1, entonces 2 a la 1 es 2, entonces aquí tenemos 2. 5 elevado a la 5 era aquí, ¿verdad? El dato 2 elevado al dato 2, a la frecuencia 2, perdón. Entonces nos daba 3.125 total, de que los datos que nos dieron en x elevado a la f, ¿sí? En esa columna de ahí, los tenemos que colocar aquí dentro de la raíz, pero multiplicándolos, ¿no? Entonces sería 2, o sea, este por este, por este, por este, por este, por este, colocarlos todos aquí multiplicándose, ¿va? Y aquí sería raíz n. La raíz n sabemos de que n es igual a 40, entonces aquí es raíz 40 de esos datos que nos salieron en esa columna multiplicados, ¿va? ¿Qué vamos a hacer de primero? Miren, es importante que nosotros aprendamos a trabajar en orden. Muchas veces nosotros por apresurarnos metemos de una vez toda la calculadora, pero recordemos de que la calculadora no va a ser igual a nosotros, ¿verdad? La calculadora no siempre nos va a dar el resultado que nosotros queremos o que nosotros esperamos. Entonces es importante trabajar en orden. Lo primero que vamos a hacer va a ser la multiplicación de todo esto. Vamos a multiplicar todo lo que está dentro de la raíz. No le vamos a sacar raíz todavía. De primero se multiplica todo y al dato que les dé, en este caso el dato que da de toda esta multiplicación es, aquí hasta miren, 5.999.26.1773 por 10 a la 39. Ese es el resultado que da de toda esta multiplicación. Entonces, a ese resultado yo le voy a sacar raíz 40, ¿sí? Entonces, ya que ya tengo ese resultado, solo le saco raíz 40 y me da la media geométrica. De esa forma vamos a trabajar el uso de la calculadora para que nos salga bien el ejercicio o el problema, porque muchas veces nosotros metemos todo y no nos da el mismo resultado, ¿sí? Entonces, de esa forma ya obtenemos la media geométrica. Vamos, solo les voy a recapitular aquí. Por ejemplo, tenemos aquí, miren, aquí está esta es la información que necesitamos, ¿ve? ¿Cómo obtuvimos esta información? Multiplicando la marca, elevando la marca de clase, cada dato de la marca de clase con su respectiva frecuencia, ¿va? Entonces, aquí obtenemos esto. Miren, estos son los datos que nosotros vamos a colocar aquí, miren, multiplicándose, miren. Cada dato se multiplica con otro, ¿ve? ¿Ya? Sucesivamente. Entonces, al momento de hacer la multiplicación, ya le sacamos raíz 40 y nos da la media geométrica. De esta forma queda explicada la aplicación de la media geométrica con la ecuación radical, la ecuación radical para sacar la media geométrica. Entonces, esa es la resolución del inciso A. Ahora nos vamos al inciso B. Dice que en el inciso B yo tengo que determinar la media geométrica, pero aplicando la ecuación logarítmica, ¿sí? ¿Cómo voy a aplicar yo la ecuación logarítmica? Entonces, veamos de primero qué información es la que nos va a pedir la ecuación logarítmica, ¿verdad? Para saber nosotros qué es lo que tenemos que sacar. Entonces, veamos aquí, dice, bueno, esto intervalos de clase no hay problema. La marca de clase ya la habíamos sacado con lo anterior, ¿verdad? ¿Sí? La frecuencia no da problema, entonces ya solo nos falta sacar una cosita. Veamos qué nos pide la fórmula. Aquí está en la fórmula. Logaritmo de g es igual a la sumatoria de la frecuencia por el logaritmo de x. Entonces, ¿cuál es mi frecuencia? Aquí está la frecuencia, miren. Entonces, ¿qué tengo que sacar yo? Le tengo que sacar el logaritmo de x y luego multiplicarlo por la frecuencia. O bien, la frecuencia y se multiplica por el logaritmo de este número, ¿va? Entonces, recordemos de que cada marca de clase o cada x tiene su frecuencia, ¿va? Entonces, aquí sería, aquí no importa si multiplicamos de aquí para acá, por ejemplo, podríamos sacar de primero logaritmo de 2 y luego multiplicarlo por 1. Acuérdense que en la multiplicación el orden de factores no altera el producto, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí logaritmo de 2 por 1, 0.301029. Logaritmo de 5 por 3, 3.494830. Y así nos vamos sucesivamente, miren.
Sacamos logaritmo, multiplicamos por esto. Logaritmo de 11 por 13, 13.538104. Recordemos trabajar en orden, por favor. Saquen en su calculadora logaritmo de 2 igual. Ese resultado lo multiplican por 1, ¿ya? Logaritmo de 5 igual, el resultado lo multiplican por 3 y así les va a ir dando los datos, ¿ya? Ahora, ya que ya tenemos esto de aquí, ¿sí? Ya que ya tenemos, sacamos cada uno de la frecuencia por el logaritmo de x, ¿qué vamos a realizar ahora? Vamos a hacer la sumatoria de todos estos datos. Venimos nosotros y esta columna la vamos a sumar porque la fórmula me pide sumatoria de f por el log de x. Entonces aquí también sumamos y nos da como resultado 39.778093, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué nos toca hacer? Solo sustituir estos valores o esta información en nuestra fórmula. Tenemos esta sumatoria, ¿sí? Tenemos aquí, ¿qué nos dio? 39.778093 dividido n. ¿Qué es n? 40, ¿va? Ya sabíamos nosotros que era 40. Entonces, esto dividido 40 me da 0.994452. Pero si nos damos cuenta, recordemos de que, pues, ya sea con la ecuación logarítmica o radical, nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Qué nos falta por hacer? Recordemos esto de aquí, miren, que no se nos olvide este log, ¿sí? Este log, yo tengo que despejar la g, que representa la medida geométrica. Entonces, g me queda igual a, el log pasa al otro lado del igual como antilogaritmo. Entonces yo tengo que sacar antilogaritmo de este resultado que me dio aquí y me da la medida geométrica. Al hacer una calculadora me da 9.8731, ¿sí? La medida geométrica calculada a partir de datos agrupados es 9.8731. De esa forma queda resuelto el inciso B, ¿sí? Si nos damos cuenta, todo está sencillo, ustedes. En donde nos podríamos confundir es en el momento de aplicar aquí, miren, de hacer la multiplicación aquí. Por eso, si ustedes no lo hacen en orden, les puede dar otro resultado que no es. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes si el resultado es correcto? Para los dos incisos, ya sea para la ecuación radical o para la ecuación logarítmica, les tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? El mismo resultado. Entonces ahora vamos a continuar. Inciso C. Bueno, esto es lo más sencillo, ¿verdad? Para realizar la comprobación requerida, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar que la media geométrica es menor o igual que la media aritmética. Entonces vamos a ver si es cierto. Para realizar eso, ¿qué tenemos que saber? La media geométrica ya sabemos cuánto nos dio. Ahora tenemos que saber cuánto nos da la media aritmética. ¿Cómo sacamos la media aritmética? Bueno, entonces vamos a tener que regresar un poquito a nuestro cuaderno y buscar cuál es la fórmula de la media geométrica para datos agrupados. Si recordemos que los intervalos de clase ya los tenemos aquí. Marca de clase ya la tenemos, ya nos la dieron. Y la frecuencia de clase ya la tenemos también. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a buscar f por x. La ecuación de la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de f por x partido n. Entonces, vamos a multiplicar f por x, o x por f, no importa. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, 2 por 1, 2. 5 por 5, 25. 8 por 9, 72. 11 por 13, 143. Y así sucesivamente vamos a sacar la columna de f por x, ¿ya? Cuando ya tengamos nuestra columna de f por x, lo que vamos a hacer es realizar esta sumatoria, ¿verdad? Entonces, así vamos a obtener esta información que nos pide la fórmula. Sumatoria de f por x. Sumamos aquí, nos da la sumatoria de f por x, que es igual a 431. Ahora sustituyamos, ¿verdad? Sumatoria de f por x es igual a 431 dividido n, y n es igual a 40. Entonces, 431 dividido 40 me da 10.775. Entonces, por ende, por lo tanto, la media aritmética es mayor que la media geométrica. ¿Por qué? Porque la media aritmética es 10.75 y la media geométrica es 9.8731. Por lo tanto, la media aritmética es mayor que la media geométrica. Y de esta forma queda comprobado nuestro problema. Así de sencillo era esta resolución. Y bueno, entonces de esta forma queda resuelto nuestro ejercicio. Espero que ustedes hayan comprendido. Pueden volver a ver el video, ustedes lo saben. Pueden ver las veces que ustedes quieran el video. Y si lo entienden a la primera, pues enhorabuena, ¿verdad? Recordemos que la actividad número 1 es el resumen de esta información que yo les di. Por favor, les suplico que coloquen los ejemplos para que ustedes, si tienen alguna duda, puedan regresar a su ejemplo y puedan verificar ahí qué es lo que están fallando, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces es algo sencillo en lo que están fallando y pues, o bien pueden volver a ver el video, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ustedes pueden comprender de una mejor manera, ¿verdad? Si ven varias veces el video. O bien me pueden preguntar a mí también, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema, pueden preguntarme. Y pues yo les voy a ayudar en lo que yo pueda, ¿sí? Solo que ahí me tienen un poco de paciencia. Entonces, este ha sido el problema, este ha sido el tema de media aritmética para datos agrupados. Ya les dije que la actividad número 1 es el resumen de este tema. Y la actividad número 2 es la siguiente, el ejercicio.
En el cuaderno dice, dada la siguiente tabla de distribución de frecuencias, determine la media geométrica para datos agrupados aplicando la ecuación radical. Vamos a sacar la media geométrica para esta información, ¿sí? Pero aplicando la ecuación radical. La ecuación radical es la ecuación que lleva la raíz, ¿verdad? El símbolo de la raíz. Este es el ejercicio número 2, la actividad, perdón, el ejercicio este es la actividad número 2, ¿sí? Tenemos que hallar la media geométrica aplicando la ecuación radical. Y la actividad número 3 es la evaluación de la unidad. Instrucciones. Resuelva los siguientes enunciados en el cuaderno. No copien ni de copia, por favor. No pidan copia ni den copia, porque ustedes mismos están haciendo daño. Si tienen alguna duda, yo prefiero que me pregunten a mí. Por más sencilla que ustedes vean que sea la pregunta que ustedes no entiendan, mejor pregúntenme. No hay ningún problema. Yo no me voy a enojar ni nada, sino que yo prefiero que ustedes aprendan, ¿sí? No copien ni pidan copia porque si no, les va a ir mal, ¿sí? O sea, esto no les va, esto ustedes tienen que aprenderlo para la vida, no para el momento. Evaluaciones exactamente iguales se anularán. Yo me doy cuenta cuando ustedes se copian y mandan la misma cosa, ¿sí? Trabaje ordenadamente, en limpio y deje constancia de su procedimiento. Número 1, con la tabla de distribución de frecuencias del ejercicio anterior, determine lo siguiente. ¿Cuál es la tabla de distribución de frecuencias del ejercicio anterior? Es este, ¿verdad? Con esta información, ustedes me van a determinar, me van a encontrar la media geométrica aplicando la ecuación logarítmica, ¿sí? Ahora es con la ecuación. Ahora van a hallar la media geométrica, pero con la ecuación logarítmica, ¿sí? En el anterior era con la ecuación radical. Y el inciso B, compruebe que la media geométrica es menor o igual que la media aritmética. Prácticamente lo que les estoy colocando que hagan es lo que yo les expliqué en el ejemplo. Por lo tanto, aquí no hay pierde y aquí no hay que, usted no dijo esto o lo otro, ¿sí? Entonces aquí estamos bien. Lo mismo que yo les expliqué es lo mismo que tienen que hacer aquí, ¿sí? Entonces, considero que lo pueden hacer de la mejor manera y, bueno, espero que hayan comprendido este tema, que hayan podido resolver, que puedan ustedes resolver de la mejor manera sus ejercicios, ¿sí? Y pues espero que estén muy bien, jóvenes. Cuídense mucho y pues que tengan una feliz tarde. Que Dios les bendiga.